Bueno, seguimos avanzando con las unidades de historia. Ahora nos toca la unidad 6, pero primeramente hablaremos un poco de la unidad 5, la cual fue, ¿verdad? La independencia. A no olvidar que el primer gobierno fue el triunvirato. Luego fue la Junta Superior Gubernativa, propuesta por el primer Congreso Nacional. Ya luego em, fue lo que sería el segundo Congreso Nacional, que instauró, ¿verdad?, el gobierno consular, con los dos cónsules que fueron eh, el doctor Gaspar Rodríguez de Francia y Fulgencio Yegros. También aparece el reglamento de gobierno en 1813. Lo importante de 1812, ¿verdad?, del periodo de la Junta Superior Gubernativa fue el bando 6 de enero y la prohibición. Bueno, eso básicamente. Entonces, acá podemos ver que en 1813 se instaura, ¿verdad?, el gobierno consular y aparece luego ya una nueva etapa que es el gobierno del doctor Gaspar Rodríguez de Francia. Entonces, 1813, ¿verdad?, sería el gobierno consular. Para 1814, en octubre, eh, el doctor Gaspar Rodríguez de Francia, llama a un tercer Congreso Nacional para aconsejar un gobierno unipersonal. O sea, un gobierno que dependa solamente de una persona, que prácticamente es una dictadura, ¿verdad? Como acá lo podemos ver. Entonces el diputado Mariano Antonio Molas propuso al Congreso el nombre de Francia y otros mocionaron a Yegros, que era también la persona que estaba también llevando el gobierno con él anteriormente en el consulado. Entonces fue designado dictador supremo de la República, ¿verdad?, Francia, por un periodo de 5 años, del cual completó solamente 2, desde 1814 a 1816, lapso que se conoce como la dictadura temporal, y durante el cual se excluyó a Yegros de todo mando civil o militar. Entonces acá podemos ver que era por 5 años, pero en 1814 él asume y para 1816 vuelve a proponer algo que vamos a ver dentro de poco, ¿verdad? Entonces tenemos acá la dictadura temporal, que fue por el transcurso de 2 años. Prácticamente estaba centrado en la agricultura y a los productos, ¿verdad?, que elaboraba Paraguay. Se liberaron las comunidades religiosas de todo vínculo de obediencia hacia sus superiores del exterior, ya sea España como Italia, ¿verdad? Y se ordenó que los cargos públicos, tanto civiles, militares o eclesiásticos, ¿verdad?, ya estaban reservados únicamente para paraguayos. Esto es importante, reiteró una vez más su política de neutralidad, o sea, mantener siempre neutro en cualquier problema relacionada con qué, con las provincias del Río de la Plata o las ex provincias, ¿verdad? Porque algunas eran ya ex, como Buenos Aires, y otras seguían siendo como Bolivia, etcétera. Entonces así también preparó la defensa del país ante una posible invasión de José Gervasio Artigas, que era un caudillo uruguayo, ¿verdad? Prácticamente era un libertador de la región oriental, lo que hoy sería Uruguay. Bueno, el Congreso de 1816, 2 años después que él asumiera, ya aparece lo que sería la dictadura perpetua.
Entonces, mediante a todos los problemas que había en el Río de la Plata, acá podemos ver que Doctor Francia, ¿verdad?, vio surgir la posibilidad de instaurar una dictadura perpetua. ¿Para qué? Para el mantenimiento de la independencia nacional. O sea que todo esto dependía solamente de una persona indefinidamente hasta que todo esté, ¿verdad?, seguro en el continente. Sin embargo, el 30 de mayo de 1816, ¿verdad?, se vuelve a reunir ya el cuarto Congreso y el diputado de Concepción propuso que el doctor Francia, ¿verdad?, asumiera eh, ya la dictadura perpetua de la República. Al decir perpetua, básicamente sería que él tenía todo el poder hasta que él quisiera, ¿verdad? Y fue aceptada, ¿verdad?, por unanimidad. Esto es importante, la doctrina política del gobernador, del gobierno del doctor Francia, que se basó en tres objetivos fundamentales, la cual fue el mantenimiento de la independencia, la defensa de los límites nacionales y la libre navegación de los ríos. ¿Para qué? Para no tener, ¿verdad?, ningún tipo de problema con los vecinos, ya sea Brasil, Argentina, Uruguay, etc. El 17 de junio de 1816 prohibió toda reunión o junta de personas sin previa autorización del gobierno para la conservación del orden y sosiego público. Entonces esta fue una política interna también. Entonces toda reunión o junta de personas estaba prohibido sin expresa autorización del dictador. Entonces el reglamento que estaba en ese entonces seguía todavía el reglamento de gobierno que él había escrito, el cual, ¿verdad?, establecía que la máxima obligación era la conservación de la seguridad y la defensa de la República, los cuales fueron prioridades, ¿verdad?, para Francia en su gobierno. Algo muy importante que aconteció también dentro de su gobierno, él asume, ¿verdad?, en 1814, pero luego de 6 años, en 1820, hay una conjura, ¿verdad?, una conspiración para derrocarle, ¿verdad?, para hacer un golpe, para matarle. Entonces habían personas molestas y ciertos grupos sociales, como los españoles y otro tipo de personas, ¿verdad?, que querían otro tipo de gobierno, porque Francia hostigaba, ¿verdad?, con multas o encarcelamientos a todo aquel que estaba en contra del gobierno. Entonces a comienzos o principios de 1820 empezaron a circular rumores de subversión, o sea, de golpe de Estado. Entonces el dictador Francia adoptó medidas, se ordenó a Fulgencio Yegros, por ejemplo, que viniese a vivir a la capital. Recordemos que él estaba más por Itapúa. Se planteaba asesinar al doctor Francia eh, a la tarde del Viernes Santo, cuando daba paseo a caballo. El que le iba a matar iba a ser el capitán Montiel, jefe de grupo, y Fulgencio Yegros se iba a quedar con el gobierno. Pero la conspiración fue descubierta 2 días antes de su ejecución. ¿Por qué? Porque Juan Boarín, ¿verdad?, confesó el plan a un sacerdote y este le obligó a informar a las autoridades la conspiración como condición de su absolución, o sea, para que sea perdonado, ¿verdad? El dictador entonces hizo apresar a numerosas personas, entre ellos Fulgencio Yegros, Pedro Juan Caballero, José F. Montiel y a varios civiles, ¿verdad? Tras un proceso lento fueron fusilados Yegros, Montiel y el doctor Aristegui. Otros, por ejemplo, Iturbe y de la Mora, permanecieron en la cárcel por largos años. Algo muy notorio, ¿verdad?, de esta parte de esta época fue que Pedro Juan Caballero se suicidó en su celda, dejando una nota
la cual prácticamente decía que la sed de sangre del tirano de su patria no se iba a aplacar con la suya, ¿verdad? Entonces podemos ver que el dictador volvió a gobernar por 20 años hasta 1841, hasta el día de su muerte, ¿verdad? Algo que pasó también en el gobierno del doctor Francia fue el asilo de Artigas, importante, todo esto está en el programa, ¿verdad? Que tenemos que saber. Entonces, José Gerasio Artigas era el caudillo uruguayo, ¿verdad? Que siempre estuvo hostigando a Paraguay, haciéndole pagar impuestos, robando armas, etcétera. Entonces, en septiembre de 1820, el caudillo uruguayo José Gerasio Artigas solicitó al dictador que le diese asilo en el Paraguay. ¿Por qué? Porque le habían traicionado sus propios soldados y le obligaron a salir, ¿verdad? Entonces él le pidió a Francia un lugar donde vivir. El dictador, aunque no había olvidado todos los atropellos y los malos ratos, le otorgó el asilo. Entonces cuando él estaba por Paraguay, Artigas insistía en la conveniencia de unir fuerzas para volver a la guerra, para reducir a los enemigos comunes, ¿verdad? Pero el doctor Francia siempre fue fiel a su política de no intervención. No intervenir en nada lo que sea de Paraguay hacia afuera. Entonces, ahora vamos a ver un poquito lo que serían las relaciones internacionales con otros países. Eh, Tenemos bien sabido que habían pretensiones porteñas, ¿verdad? O sea, argentinas, o sea, de Buenos Aires, de incorporar el Paraguay y a las otras provincias, ¿verdad? Para crear, ¿verdad? Lo que sería un estado unido por todas las ex provincias del Río de la Plata. Podemos ver acá que Paraguay, al no aceptar eso, siempre hubo bloqueos del río Paraná, ¿verdad? Impuestos por los caudillos entre rillanos, correntinos, santafesinos, ¿verdad? Como forma de llevar la contra del Paraguay. Así también siempre hubo intentos del imperio portugués y luego brasileño, ¿verdad? De apropiarse de algunas zonas de Paraguay. Entonces todo esto motivó al doctor Francia a la defensa de las fronteras del país. Por ejemplo, en una de esas situaciones fue la defensa de la región de Jaurú, ubicada en Alto Paraguay, y los límites australes de la República, ¿verdad? Que llegaron hasta el riacho Antequera, el cual desemboca frente a la ciudad de Corrientes. En 1832 el gobierno porteño había vendido a una sociedad inglesa unos campos ubicados entre el río Aguapeú y Uruguay. De inmediato, ¿verdad? El dictador Francia ordenó al comandante Itapúa que advirtiese a las autoridades argentinas que esa venta era ilegal. ¿Por qué? Porque estaba dentro del Estado paraguayo. Entonces podemos ver cómo ahí él defendía, ¿verdad? El territorio. Entonces podemos ver que también había una corporación comercial que se quería poner en Salta, que intentó colonizar las tierras ribereñas del río Bermejo, pero el doctor Francia desautorizó tal emprendimiento, siempre con su pensamiento nacionalista, ¿verdad? De que ningún extranjero vuelva, ¿verdad?, a enriquecerse del Paraguay a costa de los recursos del Paraguay, ¿verdad? ¿Cómo fueron las relaciones con la Argentina? Prácticamente se regían por el Tratado del 12 de octubre de 1811, que era libre navegación, que era, por ejemplo, en caso de que hubiera amenazas exteriores, Paraguay iba a apoyar a la Argentina, por ejemplo.
No obstante, Argentina nunca cumplió con lo estipulado de dicho convenio. La Argentina no renunció a las pretensiones de derechos sobre la antigua provincia de Paraguay, entonces siempre nos vieron como una provincia argentina rebelde. Algo resaltante es de que en 1830 hay cambios en Buenos Aires, asume el gobierno argentino el dictador Juan Manuel de Rosas, quien intentó aprovecharse de la situación de dependencia económica que vivía el Paraguay y en su condición de país mediterráneo, ¿verdad? Intentó reanudar las relaciones con nuestro país, pero afirmando que el Paraguay era provincia argentina. ¿Quién decía esto? El dictador Juan Manuel de Rosas. El doctor Francia trató de evitar todo tipo de enfrentamiento con Rosas y las relaciones se mantuvieron en statu quo, o sea, inquietud. En 1832, Francia ordenó a un destacamento de soldados paraguayos, ¿verdad?, que reconozca territorios situados a orillas del río Uruguay, ocupando Salto. Acá podemos ver que el gobierno correntino manifestó que la región ocupada por los paraguayos pertenecía a Corrientes. Entonces, el gobernador de esta provincia, Corrientes, Pedro Ferré, declaró la guerra al Paraguay y ocupó Misiones. Entonces estuvieron en una situación tensa. El dictador por su parte ordenó la ocupación de Misiones, o sea, dictador Francia. Y ahí vemos que Buenos Aires, ¿verdad?, la que era la que encabezaba, ¿verdad?, todo, decide que Corrientes evacuase de sus tropas. Así terminó ese conflicto sin derramamiento de sangre. Relaciones con el Brasil. Acá podemos ver que siempre fue, ¿verdad?, Portugal un enemigo acérrimo del Paraguay, pero en cierto momento se fijaron más en la parte baja, ¿verdad?, la parte sur de América, en la banda oriental. Portugal venció a la Argentina y en 1817 anexó el Uruguay con el nombre de provincia Cisplatina. Dueño de esa región, Portugal se acercó al Paraguay. Entonces acá podemos ver más también un acercamiento para cualquier tipo de conflicto ya, pero desde un país europeo que era Portugal, pero con un vasto imperio que era Brasil. Entonces podemos ver que habían relaciones poco cordiales con el imperio brasilero. Otro motivo de desacuerdo entre ambos estados fueron los enfrentamientos que había en el norte del país, o sea, de Paraguay, donde los comandantes portugueses de los fuertes de Coimbra y Miranda, en complicidad con los mayá, una etnia nativa, ¿verdad?, hosti- hostilizaban hostigaban, ¿verdad?, a los ganaderos paraguayos. Estos indígenas robaban ganado de las estancias e intercambiaban por armas. Entonces el dictador decidió cortar todo tipo de relación con la colonia portuguesa por esa zona norte, para no entrar en conflicto. Luego, al declarar ya Brasil su independencia, en septiembre de 1822, mejoraron las relaciones con Paraguay. Por lo menos había más diálogo y también había una libre navegación y, ¿verdad?, en Itapúa una libertad de comercio. Años más tarde, en 1825, aparece este señor que es Antonio Manuel Correa da Cámara. Fue nombrado cónsul, ¿verdad?, por parte de Brasil, por parte del imperio, en Asunción. O sea, él estaba acá representando a Brasil y prometió que su gobierno tomaría las medidas necesarias para solucionar las cuestiones de límites y frenar los asaltos a los mayas.
Acá podemos ver que Correa dejó el país en 1825, ese mismo año, y retornó 2 años después, pero no fue recibido por el dictador, o sea, por Francia, porque su gobierno, ¿verdad? El gobierno brasileño nunca cumplió con las promesas y nunca tampoco pagó las indemnizaciones ni las armas que habían prometido. Y Antonio Correa fue expulsado del país en 1829. Sin embargo, el comercio con los brasileros seguía, ¿verdad? Continuó a través de Itapúa. Esto es importante. Vamos a ver también más adelante que el único puerto habilitado era el de Itapúa. Relaciones con Bolivia. Acá podemos ver que desde la Junta Superior Gubernativa, allá en 1812, y del Consulado, 1813, todas las provincias que eran Alto Perú, La Paz, La Plata, etcétera, seguían bajo el dominio español y no mantuvieron relaciones con Paraguay. Pero luego de su independencia en 1825, acá coincidía con el gobierno ya de Francia, Alto Perú, que se convirtió en Bolivia, intentó relacionarse con Paraguay, ¿verdad? Con nuestro país, en 2 ocasiones, con misiones diplomáticas, pero estas fracasaron. La primera vez fue en 1828. Bolivia envió, ¿verdad?, al teniente Luis Ruiz para tratar de establecer relaciones comerciales, pero ¿qué sucedió acá? Las notas iban dirigidas al jefe supremo de la provincia del Paraguay. Entonces esta palabra era una ofensa para el doctor Francia. Acá podemos ver que se le advirtió que el Paraguay era una república desde 1813 y que el mandatario era el supremo dictador y no el jefe. Entonces Luis Ruiz no pasó de Puerto Limpo y regresó a su patria. Luego de 9 años, porque el primero fue en 1828, ya para 1836 Bolivia recurrió a otra misión con las mismas pretensiones, y fue mediante José León Oliden, quien tampoco pudo pasar Puerto Limpo y debió retornar a su país. Este es el punto central de esta unidad, porque es lo que le diferencia al doctor Francia en su gobierno, ¿verdad?, en la dictadura. Acá podemos ver que la política económica fue el aislamiento, ¿verdad? Desde lo que sería 1814, él trató de hacer una navegación libre y un comercio por vía fluvial, pero siempre se sufrió de permanentes dificultades, ya sean por impuestos, robos, asaltos, etcétera. Entonces esto iba un poco dañando, ¿verdad?, lo que serían las relaciones. Entonces acá podemos ver que era una situación, ¿verdad?, que se agravaba porque había una anarquía en el litoral argentino. Entonces acá esto es una palabra despectiva. Anarquía, prácticamente un descontrol, ¿verdad? O sea, no había una jerarquización en el gobierno, o sea, había desestabilización, o sea, había guerras, peleas internas con los demás, etcétera. Entonces esto repercutía directamente sobre el único canal de salida que tenía el Paraguay. Entonces siempre hubo tensión entre Uruguay, el norte argentino, Brasil, ¿verdad?, etcétera. Entonces esa fue la razón fundamental de la implantación de un régimen que surgió, ¿verdad?, por la necesidad de librar al país de la anarquía existente.
del Río de la Plata, el aislamiento. Entonces Paraguay por eso se aisló y cerró todos los límites, ¿verdad? Y a todo esto se sumaban, ¿verdad?, las trabas impuestas a la libre, entre comillas, navegación que había. Gradualmente la incomunicación se hizo más rígida hacia 1826. La clausura del país era casi total, o sea, se clausuró el país, se cerró el país. No se permitía la entrada ni la salida de barcos, productos, personas, periódicos y cartas, sin autorización del dictador, sin su autorización. Prácticamente acá podemos ver que todo se pudrió, ¿verdad? Y acá menciona lo importante que eran los puertos que funcionaban en la época del gobierno y dictadura del doctor Francia. Los puertos eran Asunción, Angostura y Pilar. Esto es importante. Como la población del país necesitaba imprescindiblemente de ciertas mercaderías que no podía fabricar y el Estado precisaba de armas y municiones para la defensa de los límites nacionales, se abrió el puerto de Itapúa. Esto es importantísimo. Entonces solamente se abrió el puerto de Itapúa en el tiempo de la dictadura de el doctor Francia. Algo importante también de esta política de aislamiento es que el aislamiento desarrolló al país considerablemente, o sea, fue positivo en el aspecto económico, pues la situación ayudó a que los habitantes se bastasen a sí mismos. Incentivó lo que sería el trueque, el cultivo, la ganadería, agricultura, etcétera, ¿verdad? La disminución del comercio produjo el acrecentamiento de la industria manufacturera. Entonces, el hecho de producir, de hacer, ¿verdad? Se fabricaban telas de toda especie, ponchos y mantas. Los herreros, por ejemplo, fabricaron todo lo que te puedes imaginar, como cerraduras, rejas, ventanas, sables, cuchillos, etc. Entonces proliferaron los oficios. Los muebles importados anteriormente fueron sustituidos por los fabricados por excelentes artesanos paraguayos. La política económica de la dictadura se originó básicamente se orientó básicamente hacia la agricultura. Entonces vemos acá que Francia se orientó y ayudó, ¿verdad?, y centró prácticamente todo hacia la agricultura. Acá podemos ver que a cada propietario de tierras se le obligó a que siembren determinados cultivos y se les fije un área. O sea que el latifundio, que es tener grandes extensiones de tierras sin producir nada, o sea, tener ahí de balde, ya estaba prohibido, o sea, tenías que cultivar algo ahí. Entonces el aislamiento les obligó a permanecer en el país también a lo que serían a los extranjeros y prácticamente les obligó, ¿verdad?, a cultivar arroz, maíz, algodón y legumbres. En 1819, a raíz de una invasión de langostas que destruyó por completo los cultivos, el gobierno ordenó un nuevo sembradío. Esto es importante porque a veces se le preguntar cosas así muy puntuales. Entonces en el gobierno de Francia hubo una invasión de langostas. Algo importante también que hacía Francia era que estimulaba a los campesinos y con frecuencia les obsequiaba herramientas agrícolas, hachas, machetes, palas, etc., ¿verdad? Eran distribuidos a los más necesitados. La ganadería mereció un extraordinario impulso. En 1839, una epizootia de garrapata llegó a Itapúa. Esto también es importante. Traída por los animales de los comerciantes brasileños.
o sea, una epidemia de garrapatas, ¿verdad? Para los animales eh, del tipo vacuno, ¿verdad? El dictador Francia se ocupó personalmente de dirigir la economía paraguaya durante todo su gobierno, inclusive hasta poco antes de fallecer, el 20 de septiembre de 1840. Esto es importante. Entonces él se ocupaba personalmente. En cuanto a la sociedad, había ordenado el empadronamiento de todos los españoles que no habían adquirido la nacionalidad paraguaya para asignarles una residencia adecuada. O sea, esto está entre comillas. ¿Por qué? Porque prácticamente él iba a empezar a perseguirles de cierta forma, ¿verdad? Por prácticamente negar la nacionalidad paraguaya, ¿verdad? Y él lo que quería hacer era debilitar, ¿verdad? La influencia extranjera en el país. Acá podemos ver que el dictador comenzó a neutralizar la influencia de la clase alta española. Por otra parte, una serie de medidas de orden económico obligó a los europeos a refugiarse en el interior del país. O sea, iban yéndose hacia el interior, ¿verdad? Tratando de escapar un poco del dictador. El doctor Francia tuvo bastante consideración hacia la clase criolla, o sea, ya paraguayos, o sea, nacidos ya en Paraguay, era de hijos españoles, que vivían en el campo. Respetó sus posesiones, especialmente a los dueños de títulos legales de sus tierras, las que fueron adquiridas por sus antepasados. En 1825 Francia dispuso que todos los ocupantes de los terrenos en la región oriental, o sea, donde estábamos nosotros, ¿verdad? En Asunción, etcétera, presentaran el título de propiedad que les acreditaba como tales. Cumplido el plazo, muchas de estas tierras pasaban al poder del Estado y el dictador las convertía en estancias de la patria o fueron arrendados o alquilados, ¿verdad? A los campesinos a precios muy accesibles con la condición de ser cultivados o poblados con ganado. Acá podemos ver que el dictador tuvo una notoria preferencia hacia la clase campesina trabajadora. Podemos ver también que él organizó el Paraguay en 20 departamentos subdivididos a su vez en partidos, como hoy en día sería, ¿verdad? En ciudades. Relaciones con la iglesia, ya habíamos leído al comienzo, pero durante ya la dictadura temporal se le liberó a las comunidades religiosas de todo vínculo de obediencia hacia sus superiores que residían en el extranjero. Acá podemos ver que dependían directamente de la autoridad del obispo y se les obligó a jurar fidelidad al gobierno. Algo importante en el aspecto religioso fue lo que dictaminaba, ¿verdad? Un decreto de 1824 cuando el dictador decretó la secularización de los conventos. Por esta disposición, ¿qué pasaba? Los bienes de las comunidades religiosas quedaban en el poder del Estado y se cerraban todos los monasterios y conventos del país, que fueron transformados en cuarteles o escuelas, ¿verdad? Acá, bueno, también el motivo fue por la vida sumamente criticable de los monjes y sacerdotes paraguayos. Entonces, secularización sería como apropiación, cierre, clausura, ¿verdad? De los conventos. Esto a nivel religioso, podemos ver que el doctor Francia hizo esto en su dictadura. Acá podemos ver que inclusive ellos debían de tener un permiso que era exigido por el dictador
eh, un permiso previo del gobierno para introducir otras nuevas fechas, ¿verdad? En el calendario religioso, por ejemplo. Entonces, acá podemos ver también otro aspecto en cuanto a la educación y la cultura. El bando del 6 de enero de 1812, que fue propuesto por la Junta Superior Gubernativa, ¿verdad? Donde él también estaba, que establecía la instrucción primaria obligatoria, apremió, o sea que le exigió, ¿verdad?, al Estado, y en ese entonces la dictadura de Francia, ¿verdad?, a crear varias escuelas y una biblioteca pública. Entonces seguía estando vigente, ¿verdad?, el bando 6 de enero, propuesta por la Junta Superior Gubernativa. Todos los habitantes del país debían saber leer y escribir. Esa era la consigna en cuanto a la educación y la cultura. Acá podemos ver que, bueno, la educación prácticamente era más para los varones, para los niños. Inclusive la mayoría de los asistentes eran del sexo masculino, ¿verdad? Ya sea profesores, directores, etc. Y una excepción fue la escuela regenteada por doña Petrona Regalada Rodríguez de Francia, hermana del dictador, quien vivía de una pequeña industria de elaboración de velas y para aumentar sus entradas económicas enseñaba en su casa a niñas, hijas de familias criollas asuncenas. Algo muy importante, y por eso está en rojo, es que el seminario de San Carlos fue suprimido en el año 1823. San Carlos era prácticamente manejado por jesuitas, ¿verdad? Era una por donde se ordenaban eh, los jóvenes, ¿verdad? Ya sería un nivel terciario, técnico, casi ya universitario. Esto sí fue un golpe para la educación en 1823 y se relaciona con 1824, cuando se clausuraron las comunidades religiosas del Paraguay por el decreto, ¿verdad?, de la secularización. Importante. Acá podemos ver que Francia creó una biblioteca pública, lo cual hacía mediante compras o también por donaciones o confiscaciones hechas a los enemigos de la patria, está entre comillas, ¿verdad?, a personas con dinero que a lo mejor estaban en contra del gobierno, ¿verdad? Entonces le confiscaban sus pertenencias y entre ellas libros, ¿verdad? Acá podemos ver que después de 1820 el dictador dispuso algunas reformas urbanísticas e inició las mismas con el trazado de calles. Inclusive muchas casas tuvieron que ser demolidas debido a la nueva alineación. Pero a esas personas, ¿verdad?, eh, le dieron indemnizaciones u otros terrenos, ¿verdad? Al doctor Francia se le debe el primer alumbrado público. Esto está en rojito porque es súper importante. Inclusive llegó a salir en algunos años. Entonces, al doctor Francia se le debe el primer alumbrado público. ¿Para qué? Para que estén iluminadas, para evitar asaltos, emboscadas contra los ciudadanos, ¿verdad? Algo muy importante también es la clausura del cabildo. Al asumir la dictadura perpetua, 1816, el doctor Francia nombraba personalmente a sus integrantes, democráticamente. Pero esta institución, el cabildo, funcionó
hasta la promulgación de su cierre definitivo el 30 de diciembre de 1824. Entonces, lo que tenemos que saber es esto. Fecha de fundación 1541 y fecha de cierre definitivo 1824, que coincide con la secularización de las iglesias, ¿verdad? Y los conventos. Entonces prácticamente fueron todos eh, sustituidos y se cerró el cabildo. ¿Cuál era la ideología del doctor Francia? ¿Cómo podemos explicar su pensamiento y su forma de gobierno? En cuanto a la doctrina del establecimiento de la dictadura, ¿verdad? Un gobierno unitario, o sea, unipersonal, perdón, no solo se inspiró en la historia romana, sino también en el filósofo Rousseau. La obra de este, el contrato social, justifica la suspensión del poder sagrado de las leyes cuando, cuando lo requería la salud de la patria. Para fortalecer la seguridad pública, según el pensamiento de Rousseau, se designaba un jefe supremo con poderes de vida o muerte. Se debía centrar en una sola persona, la de dictador, el poder de la soberanía, que en el concepto de Rousseau, ¿verdad? Rousseau es absoluto cuando se trata de mantener la paz y el orden interno y la conservación de la independencia. Entonces podemos ver acá que en tiempos tan difíciles en que las pretensiones porteñas amenazaban la soberanía paraguaya, en homenaje a la libertad nacional, sacrificó el dictador, ¿verdad?, todas las libertades individuales. Solo se reconoció la libertad religiosa. Y así termina el gobierno de el doctor Gaspar Rodríguez de Francia, que muere, ¿verdad?, el 20 de septiembre de 1840. Y ahí termina la unidad 6. Y en la segunda clase, ¿verdad?, veríamos la unidad 7, ya la presidencia de Carlos Antonio López. Nos vemos y completen su cuestionario.